Lunes a viernes por Caribe 34 Serie. La verdadera comunicación de los nuevos tiempos. Germán Diabonilla, Carlos Collado, Carlos Domínguez, Henry Rodríguez. Para llevarle a ustedes la verdadera comunicación de los nuevos tiempos. Imperio de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes por Caribe 34 Serie. Señores, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este que es su espacio, el Imperio de la tarde. Gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía con nosotros. Nosotros somos Caribe 34 Serie, a través de Mao Cablevisión, la mejor señal de cable, la mejor señal de internet. Así es que por suscribirse, usted en Mao Cablevisión tiene cable e internet al mismo tiempo. No se pierda la oportunidad de tener el internet de Mao Cablevisión, que es el mejor internet, ese no se cae. Y recordarle que nosotros nos pueden ver a través de YouTube, Caribe Radio Show, a través de Facebook, Caribe Radio Show Oficial. Puede suscribirse, puede darle a la campanita, puede comentar, que nosotros le respondemos su comentario. Bienvenido Carlos Collado, a la espera de Germán Diabonilla, que viene subiendo las escalinatas del Palacio para integrarse con nosotros. Bueno, buenas tardes Carlos Domínguez, buenas tardes a todos los amables y fieles televidentes que están ahí fijos ya cautivos a partir de esta hora de 4 a 6 de la tarde, este Imperio de la tarde, un toque de queda, haciendo televisión como hay que hacer dentro de lo que es la modernidad y la objetividad, lo más próximo a la objetividad, porque no hay nadie totalmente objetivo, pero siempre uno busca aproximarse más a lo que es la objetividad en cada uno de los temas. A mí me gusta verte aquí en la televisión, aquí como tú te ves jovencito. Si Mayra te está mirando por allá por los puertorros, yo estoy seguro que mi amiga y hermana Mayra va a decir que me va a traer muchísimos regalos porque le puse el viejito joven. Ay, bueno. ¿Qué te parece a ti? Dios te bendiga, que sea. ¿Qué te parece a ti? Bueno, Mayra, yo te mando besos, abrazos y saludos. Tú sabes que yo soy tu amigo y tu hermano de long time. Oye, yo tengo un pesar con esa situación. Nada más nos encontramos en el salón, yo cortándome el pelo y ella arreglándose su pelo. Sí, y ese café de Mayra, esos pescados que nosotros hacíamos, pero nosotros no hemos apartado de distancia de una forma. Hay que hacerlo. No, eso no se vale. Pero cuando doña Mayra venga, nos integramos de nuevo. Así es que yo le aseguro a doña Mayra que yo solo voy a sacar de joven por la televisión, nada más de cuerpo, de reto yo no me comprometo, doña Mayra. No, pero todo nació junto. Yo no me sí, pero una parte se muere primero. ¿Sabes que se me ha parado? Estaba yo en una casa de unos amigos y yo di esa parte y se rieron. Pero eso coincidencialmente estamos hablando de algo así de sí, pero todo nació junto, pero entonces una parte se muere primero. Se va muriendo. Mira, sí. El oído tuyo se va desgastando con el tiempo y tú escuchas menos, ves menos. No sé si es por los usos que se le da. ¿Cómo así? No, porque por ejemplo hay personas, yo particularmente yo tengo una descendencia familiar que se va quedando sordo con el tiempo. Bueno, pues a veces se le sucede como a uno que le digo, mira, o sea que yo estoy... Ya tú vienes con tu cuento. Tú sabes que siempre que trae esa cosita, porque eso es lo que inicia la gente como... Sí, ya tú vienes con tu cuento. Dice uno, oye, tú sabes que tengo un problema en oído, estoy escuchando menos, escucho por mitad. Y le dice el otro, ajá, ¿cómo es decir? Y le dice, di 100, dice 50. Porque no estoy escuchando a media. Qué pendejo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Collado siempre trae sus cuentos jocosos y ácido y agrio, pero la gente se ríe. Bienvenido, Collado, gracias por estar con nosotros. Tu tema. Carlos, sabe que después del vacío legal que se produjo en La Vega,
producto de la renuncia. De la designación como ministro de Deporte de Elvin Cruz, alcalde, para ese momento de La Vega. Pero yo tengo entendido que sigue siendo el alcalde. No. Sí. No, eso lo resolvieron. Pues. No, es que ahora le quitaron el poder al presidente de decidir en eso. No, ya hay una... Hay una resolución. Sí, digo, todavía esto no entra en vigencia porque ahí es que precisamente voy. Una diputada la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, antiguo Salcedo, había sometido un proyecto de ley y fue aprobado ayer por el Senado de la República, donde se modifica la ley 176-07 de distrito municipal y de los municipios a nivel nacional, en el entendido precisamente para llenar ese vacío legal que se tomó en cuenta. Precisamente, si no sucede eso que sucedió en La Vega, no te estuviera hablando de eso, estuviera así igualito. Entonces, por eso es que aquí en dominicano se dice que tienen que robarnos para luego comprar candado, porque a raíz de la designación de Elvin Cruz, se me fue el nombre, el apellido Cruz. Sí, bueno, el síndico de el ministro de Deporte en estos momentos. Entonces, como la vicealcaldesa que era que respondía no quiso subir, renunció y se fue. Ahí se presentó ese yo nunca me expliqué, o yo nunca entendí, Collado, cómo ella, siendo vicealcaldesa del propio PRM y teniendo ella la oportunidad de ser alcaldesa, ella renuncia y se va. Yo nunca entendí ese aspecto. Ella alegaba un concepto de seriedad, identidad, seriedad, porque ella es de un partido de esos emergentes que son los que priman más en serio. Entonces, esos partiditos. Y que ella no había sido, que el pueblo de La Vega no votó por ella como alcalde. Pero votó como alcaldesa y las alcaldesas son los que sustituyen al alcalde. No se sentía con la capacidad de dirigir un municipio tan grande como el de La Vega. Y en fin, el caso es que ahora, producto de eso, esa senadora de Hermanas Mirabal había sometido esa nueva reforma a la ley 176-07, modificando algunos artículos de lo que tiene que ver toda esa parte. La nueva ley modifica los artículos 36, 64 y 81 y le añade los artículos 61.1 y 66.2 a dicha ley de Distrito Nacional y los municipios, relativo a la sucesión de alcaldes, vicealcaldesas, o vicealcaldes, regidores y directores de juntas distritales. La normativa presentada como dije, por la senadora de la provincia de Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz, plantea regular la suplencia de alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores de las juntas de distritos municipales. Pero ya recientemente el Tribunal Constitucional había emitido una sentencia en la cual había establecido un plazo de 1 año para que el Congreso resolviera ese vacío legal, y es lo que están haciendo ahora. Ahora, con la nueva ley, ese mandato queda resuelto. La regulación queda establecida mediante los artículos 36, 64 y 81, que se refieren a la forma en que se cogen el alcalde, vicealcalde y regidores. El artículo 3, que modifica el 36 sobre los regidores, indica que si no hubiese suplente para sustituirlo, o sea que si una alcaldía, una sala capitular, no hay suplente para sustituir a un regidor, el partido que lo postuló presentará dentro de 30 días una terna al Consejo de Regidores. Por ejemplo, Carlos Domínguez, regidor aquí del Partido Reformista, que fue el último que tuvo, Dios te libre. Y si no tiene suplente, por la razón que sea, Dios te libre, sea que el suplente se haya muerto, que haya renunciado, que se haya ido del país, entonces el partido debe presentar una terna al Consejo de Regidores en los próximos siguientes 30 días.
también señala el partido al cual pertenece. Y ese suplente debe ser de los candidatos a regidores que aspiraron junto con usted. Que quedaron abajo. Que no salieron, pero entonces para darle facilidad al que se fajó en ese. Ellos, muy bien esa parte. Que también señala que deberá escogerse entre los candidatos a regidor donde ocurrió la vacante. Si dentro de ese periodo no se presenta la terna, el Consejo de Regidores escogerá al sustituto de una terna planteada por el alcalde. Si el partido entonces no presenta esa terna, en ese tiempo el Consejo de Regidores lo escoge y se lo plantea al alcalde. Entonces, en el caso que el partido dice, no, va a ser con Consejo de Regidores o con un suplente, no, iba a estar todo. Y si no lo eleva la terna dentro de esos 30 días, entonces el Consejo de Regidores escogen uno y se lo plantean al alcalde. Mira, te voy a decir una cosa, a pesar de todos los pesares, el procedimiento que se está usando va en cierta parte, ¿verdad? En lo que estamos manifestando, leyendo aquí sobre la ley, está dentro de los propósitos y quizás del resultado que debería tener, ¿verdad? Que debería tener esa parte, porque quedó un vacío muy no, tiene que ponerlo en el lado suyo, ahí, y se pega bien, que quedó un vacío fuerte y un escándalo a la vez, porque quedó un escándalo donde la gente se quejó y todo ese tipo de cosas. Vamos a darle la bienvenida al profesor Germán Díaz Bonilla, que ya se integra con nosotros. Gracias por estar aquí. Tiene que alar un poquito de este cable, si usted quiere acercarse más. Aquí, mira aquí. Ok, háblale un poquito. Ya. Y después se lo acerca. Sí, buenas tardes a todos. Vamos a dejar que continúe Carlos con su comentario. Sí. Entonces dice el artículo 4, que modifica el artículo 64, dice que la sustitución del alcalde establece que si la vacante ocurre por pérdida del alcalde, asumirá su cargo el vicealcalde o vicealcaldesa, que era lo que había que hacer en el caso de La Vega. Pero si el vicealcalde no puede ejercer la función, asumirá provisionalmente el secretario general de dicha alcaldía. O sea, si el vicealcalde no quiere asumir o no puede asumir, como el caso de La Vega, como de La Vega, que le corresponde entonces ahora asumir, de acuerdo ahora a la ley, le corresponde asumir el cargo al presidente dice secretario general, sería secretario municipal, secretario general de la alcaldía. No, pero ahí va, espérate. Pero el secretario general de la alcaldía no es el secretario municipal. No, porque déjate seguir. Le corresponde entonces el secretario general de la alcaldía. En caso de que este no exista, el presidente del Consejo de Regidores solicitará al partido que dentro de 30 días someta una propuesta. ¿Qué sucede? Que no todos los ayuntamientos, no todas las alcaldías tienen secretario general. No todas las alcaldías tienen secretaría general. El de aquí de Mao no tiene. O sea, no hay de Mao. En Santiago, ninguno de los ayuntamientos. Yo no había escuchado. 4 provincias. Yo no había escuchado esa. No, la Secretaría General son para los ayuntamientos grandes. Por ejemplo, Domingo Contreras de secretario que por eso conoce mucho de municipalidad, fue secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional en el periodo de Roberto Salcedo. Pero yo te voy a dar un dato. El secretario general, cuando el ayuntamiento lo dirigía Abel Martínez, era de Mao, de la provincia de Valverde, de Damajagua. ¿Quién era? No me recuerdo el nombre ahora. Pero era el secretario general. El de Santiago sí tiene, porque criado ahí en Maizal. Las alcaldías, como te dije, no todas las alcaldías, yo creo que menos de la mitad de las alcaldías tienen secretaría general. Tienen ese ayuntamiento, por ejemplo, como el de Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito,
Santo Domingo Este. Sí, pero entonces, Santo Domingo entonces Norte, como La Vega que no tenía 25 regidores en adelante. Como La Vega que no tenía, entonces ¿a quién le toca? En caso de La Vega había secretario general. Okay. Sí, por eso yo digo justicia. Ellos al final después lo hicieron bien. Entonces te repito, eso dice que, pero si el alcalde no puede, si el vicealcalde no puede ejercer la función, asumirá provisionalmente el secretario general de la alcaldía. En caso de que este no exista, o sea que no exista secretario general en ese ayuntamiento, el presidente del consejo de regidores solicitará al partido que dentro de 30 días someta una propuesta. Eso con relación. Pero eso fue lo que hizo el PRM, que sometió una propuesta. Al final eso fue lo que hicieron. Sí, pero en un principio entonces no hallaban bueno, pero esperemos que aprueben esa ley y que el procedimiento en un próximo, ya sea por muerte o por renuncia o por lo que sea, y que de esa forma no quiera asumir, como pasó en La Vega, que la vicealcaldesa no quiso asumir la alcaldía que por ley le tocaba porque ella era la vicealcaldesa. Claro. Y qué bueno que se trate ahí de que si en el caso de un regidor, que renuncie también, entonces le tocaría al suplente del regidor. Y si no tiene suplente, partido envía una terna. Pero de lo que quedaron, del segundo lugar, que compitieron y no salieron. Y si el partido no le debe esa terna, entonces el consejo de regidores coge la terna y se la presentan al alcalde. Bueno, esa es la situación. Así es. Muy bien. ¿Le gustó a usted el procedimiento ahora que se va a usar? La modificación a la ley del municipio, que fue modificada por el Senado en el día de ayer. No, yo no he visto esas modificaciones, pero yo tengo reservas de la actuación de los legisladores en cuanto a los asuntos de la redacción de las leyes, porque hay mucha falta de competencia en los legisladores. Entonces no puedo asumir una opinión porque no he visto el proyecto. Te digo que hay mucha falta de competencia por la situación que está ocurriendo ahora con el nuevo proyecto de Código Penal Dominicano. Resulta que los legisladores someten las leyes del país sin leerlas. Pues yo se lo dije a usted, que era que eso había que aprobarlo. Solo discutimos aquí, me está usted aquí y yo allí. Sí, pero no aprobarla así, yo no estoy de acuerdo con esa. Eso se llama un Código Penal Express. Porque es que eso ya ha sido tanto discutido, tanto batido para allá y para acá y para allá y para acá. No, pero déjame decirte que el Código Penal va a modificar la conducta, porque se trata de normativizar las conductas del ciudadano en la República Dominicana. Es decir, es un código que establece cuáles son las conductas que son sancionables y las que no se mencionan se supone que no son sancionables. Entonces, ¿qué resulta? Que este código penal, este nuevo proyecto, si se convierte en código penal, va a cambiar la cultura del pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano tiene 180 y pico de años con un código, y ahora entonces viene con un código supuestamente moderno. Eso no se puede festinar, aunque eso tenga 25 años. Hay que oír a todos los sectores de la República Dominicana. Usted insiste con eso. Pero ya se había escuchado, licenciado. No, pero en este Congreso no. Entonces, en el Congreso de Trujillo fue esa gente. Pero es que yo no puedo, como congresista, y por eso es que critico el Congreso que hay actualmente, venir con un proyecto, Carlos Domínguez, Carlos Collado, ese proyecto yo lo voy a someter a perimido como 16 veces. Entonces yo quiero que se lo liberen de lectura. No, eso no es así. Ese es un proyecto que es la columna vertebral
de las actuaciones de las empresas y de las personas en la República Dominicana. Y tiene que venir precedido de un estudio pormenorizado, de un estudio avanzado, que inclusive pueda el pueblo dominicano estar satisfecho con lo que salga de ahí. De ahí no puede salir cualquier cosa, de ahí no puede salir un adefesio. Según se está diciendo, todavía yo lo estoy estudiando porque tiene 400 y pico de artículos, y yo digo según, porque definitivamente no se ha aprobado. Fue devuelto de la Cámara de Diputados al Senado, porque cuando el Senado lo mandó, oigan lo que yo estoy diciendo para que ustedes se den cuenta, omitió 2 artículos, y yo no sé cómo los diputados se dieron cuenta, porque ellos liberaron de lectura el primer conocimiento, la primera lectura del proyecto, y se iban a abocar una segunda lectura. Ahí era que ellos supuestamente lo iban a leer, pero antes de la segunda lectura se dieron cuenta que el Senado le había mandado el proyecto omitiendo 2 artículos, es decir, que no estaban en la redacción que se envió a la Cámara de Diputados. Por consiguiente, esto es un asunto peligroso, sensible, porque puede ser que entonces el Tribunal Constitucional, como ya ha hecho con otros códigos, con estos proyectos, ha declarado inconstitucional el código casi completo. Ese proyecto ha sido declarado inconstitucional. Entonces puede ser... ¿Cuándo? Sí, fue declarado inconstitucional. ¿Cuándo? Porque ese código fue aprobado. Primero fue observado por Danilo Medina. Anteriormente, por eso es que ha durado mucho tiempo. Y luego el Tribunal Constitucional totalmente... Porque si no choca con la Constitución, el Tribunal Constitucional... Pero pueden haber artículos que chocan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando entre en vigencia el código... seguir haciéndole modificaciones. Viene una carretera de acciones de inconstitucionalidad y una carretera de derogaciones de artículos, porque rigen con la Constitución y los tratados internacionales. Ese es el peligro de eso. Sí, yo entiendo lo que usted dice, pero yo digo que si todavía seguimos buscándole todo el último pelito, espérate, que este pelito está torcido aquí en la punta, no, que este amarillo, que este era un huevo castaño, nunca se va a aprobar. Tú tienes cierta contradicción con el magistrado Germán Díaz Bonilla. No con el magistrado. Yo debo apuntar algo. Cuando un abogado o un notario, vamos a suponer, cuando un notario está redactando un acto, tiene que leerlo 10 veces el acto. Para las comas, para los puntos, para que la redacción salga conforme a las voluntades de las partes. Y eso también sucede con los proyectos de ley. Lo mismo que cuando un abogado está haciendo una instancia, tiene que durar mucho tiempo elaborando esa instancia, mucho tiempo revisándola antes de someterla, porque en esa instancia se puede ir un error, y ese error puede acabar, un error material puede acabar con el caso de usted a un hombre que sea mejor, te lo pone un hombre. Entonces eso es lo que yo digo, que primero ni el Senado ni la Cámara de Diputados tienen la competencia, y parece ser que tampoco tienen los asesores competentes. No tienen competencia para... Solo son los organismos que pueden aprobarlo. Eso es lo que hace la ley. No, pero cuando yo te hablo de competencia, te hablo en términos integrales. ¿Qué significa en términos integrales? Entre ellos mismos que no lo debaten, no lo debaten. Que ellos no tienen competencia. Y se va a decir, no, pero que está bien, ellos no tienen competencia porque uno es rifero, otro es carnicero. Entonces, cuando yo hablo de integrales, que no solamente no tienen competencia en términos de capacidad personal, no de calidad, pero tampoco tienen competencia para ellos tener un staff de asesores jurídicos. Sí tienen competencia. No, si usted no lo tiene, eso se lo paga el Congreso. El Congreso paga todo eso. No, pero sí tienen su equipo. Claro. Que no funcione. Ni funcionan, ni tienen la capacidad.
en la capital, yo soy razón. Mire. O sea, que tienen oficina y gente trabajando. Tienen hasta 5 y 6 asesores. Yo vi un informe, pago por el Congreso. Claro. Yo vi un informe de la Comisión de Justicia a propósito del proyecto de ley que sometió el senador Odalí Rodríguez, del proyecto de la Corte de Apelación. Eso fue a la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia rindió un informe. Y si usted lee los términos de ese informe, usted va a decir que no tienen asesores jurídicos. No tienen asesores. ¿Usted tiene ese documento? Yo tengo la opinión de la Comisión de Justicia. Los apuntes de la corrección usted lo tiene. La presentación que hizo la Comisión de Justicia. ¿Y el por qué? Ese proyecto. Y el por qué. Y ahí ellos hacen citaciones de que del Código de Procedimiento Criminal. ¿Qué tiene que ver el Código de Procedimiento Criminal con la instalación de una Corte de Apelación? Nada. No. Entonces, por eso es que yo digo que no tienen competencia. Mire, yo ayer... Nosotros estamos en manos de personas que van a llevar este país, lo van a tirar por un acantilado. Pero excúseme, magistrado. Quizás si los legisladores en estos momentos no están teniendo asesoría, ya eso es un problema de ellos. Porque se sobreentiende que un legislador tiene que tener un asesor económico, un asesor jurídico, claro, un asesor en las diferentes áreas, sí, en las diferentes áreas, un proyecto. Para cuando va a elaborar un proyecto, se reúnen todos esos asesores y aportan a dicho proyecto. Y es verdad, porque yo partí ayer de la buena fe del doctor Odalí Rodríguez, que es un hombre para mí muy correcto, pero parece que el doctor está teniendo problemas con su asesoría. ¿Me entiende? No es que el doctor no tenga buenas intenciones para realizar sus proyectos, no, sino que el doctor, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, el doctor está muy mal asesorado en cuanto a comunicación se refiere. En cuanto a comunicación se refiere, el doctor está solito. Se quedó como Miguel, solito en el hotel. Entonces, yo entiendo. ¿Usted tiene algo que decir? Sí, te voy a hacer una observación del planteamiento que yo estaba haciendo, de la falta de competencia de la Comisión de Justicia del Senado. Aquí tengo el informe que dio la Comisión de Justicia. Y no voy a leer el informe, te voy a leer algo que yo acabo de comentarte, o le voy a leer algo a los amigos televidentes y a nuestros colegas Carlos Collado y Carlos Domínguez sobre la competencia de los legisladores. Dice: el proyecto de ley sometido por los legisladores Antonio Marte y Odalí Rodríguez tiene por objeto crear la Corte de Apelación de la provincia de Valverde con asiento en el municipio Santa Cruz de Mao, la cual tendrá 2 cámaras, una para los asuntos civiles y comerciales y otra para los asuntos penales, incluyendo el conocimiento de los recursos contra las providencias calificativas. Esa palabra, providencia calificativa, ¿cómo te podría decir? Se eliminó del argot jurídico penal. La providencia calificativa era una palabra que se utilizaba en el Código de Procedimiento Criminal cuando el juez de instrucción evacuaba una decisión donde mandaba a un imputado, en aquel momento llamaban acusado, donde lo enviaba a juicio de fondo. Ahora se llama auto de envío a juicio de fondo. Y ellos toman, por eso es que yo te estoy diciendo, toman una palabra que ya está descalificada. Que está descalificada porque fue derogado el Código de Procedimiento Criminal. No existen providencias calificativas en el Código Procesal Penal. Podría haber en algunos casos, magistrado, ciertos términos que ya estén, pero para mí que la intención de que exista la Corte de Apelación aquí forma parte de casi todos ustedes y más. Oye,
Y el doctor Odalí... Pero que eso tiene que pasar por un filtro. Ustedes saben cómo ellos le llaman... El doctor Odalí, usted sabe lo que debió de hacer desde mi punto de vista. Dejarse asesorar por el Colegio de Abogados con una comisión de juristas de fuste. Pedir, porque eso no es malo. Pedir ayuda en ese caso a gente que le va a beneficiar, como el Colegio de Abogados, que tiene muchísimos abogados ahí, que son abogados de gran valía, y del doctor pedirle una comisión para que le revisaran el proyecto. Y finalmente... ¿Tú me entiendes? Y finalmente... Digo yo, ¿verdad? Y finalmente, sobre la competencia, sobre la capacidad, dice lo siguiente: contra la providencia calificativa y otros autos decisorios de los juzgados de instrucción. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay juzgados de instrucción en la República Dominicana? Ya eso no existe, esa parte. No, hay juzgados de la instrucción. Pero que son jueces de garantías. De la intrusión y de la intrusión. No, porque usted lo que está es manejando el término con palabras. La semántica. La semántica que usted está manejando. Si la Comisión de Justicia del Senado no sabe manejar la semántica jurídica, no tienen competencia. Providencia calificativa no existe en el Código Procesal Penal. Juzgado de instrucción en la República Dominicana no existe. Ahora sí existe juzgado de la instrucción, que son los jueces de garantías. Que lo que se está cambiando es del por la. Pero bueno, casi tú no sabes manejar conceptos, entonces tampoco sabes de la forma. En el fondo, usted está hablando de la forma, pero el fondo es lo mismo. El fondo es lo mismo, la forma. No, si tú te equivocas con la forma, no va a llegar al fondo. Pero usted sabe que Odalí no es abogado. pero no le eche la culpa de que Odalí no sea abogado. Yo estoy atacando a Odalí. Estoy atacando a la Comisión de Justicia, porque cuando ese proyecto Odalí lo presenta, se envía a la Comisión de Justicia. Y la Comisión de Justicia lo estudia. Da un informe favorable. Una corte de apelación. O de corrección. No, un informe favorable o desfavorable. En este caso dio un informe favorable. Y yo estoy atacando los términos que usa la Comisión de Justicia del Senado, que si utiliza términos en desuso, es que no saben ni siquiera los abogados que preparan el informe. Eso lo corrige ya el Ministerio Público, la Justicia o el Tribunal o órgano competente cuando vayan a... Pero el órgano competente... Es que el órgano competente, como dijo el magistrado, la Comisión de Justicia del Senado toma el proyecto de ley que se lo envía el presidente del Senado. Exacto. Para fines de opinión. Y ellos evalúan y lo dan como bueno y válido, y de ahí lo envían con un informe al plenario, y allá que se aprueba o se desaprueba. Ese informe que yo estoy criticando, que utiliza términos jurídicos que están en desuso. Términos que están desfasados. Entonces, por eso es que yo digo que no hay garantía de que el Código Penal... Volvemos a hablar que es un asunto de fondo, ¿verdad? De forma. No, pero es que el problema es que si usted un sastre diseña un pantalón, al diseñarlo... No, un sastre no diseña, que diseña el diseñador. El sastre lo que hace es que cose lo que el diseñador le dice. Aquí los sastres también diseñan. También diseñan los sastres que hacen todo. Hay un sastre que hace pantalón. Tú le llevas, por ejemplo, una sábana para un sastre, le dices un pantalón, es que te va a diseñar el pantalón. Porque el problema es que ya el diseño del pantalón está hecho, es lo que establece un patrón. Pero para hablar... Es lo que usa tú no has visto que los sastres tienen un patrón en sí. Carlos, para yo no equivocarme, como yo digo que se equivocaron ellos, si tú diseñas algo mal, eso es la forma, y lo pones en ejecución, ya la puesta en ejecución de ese diseño es el fondo. Sí, pero yo vuelvo a reiterar y le voy a hacer un llamado a mi querido amigo doctor Odalí Rodríguez. Asesorarse en las diferentes áreas cuando usted va a someter un proyecto. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, Collado y yo estuvimos hablando en el anterior programa de declarar toda la margen en un buen proyecto, declarar toda la margen. Tú sabes que esa margen de río tiene título, la que nosotros estábamos hablando.
Hay dueños de esa gente de esa No, propiedad. son, no, que tienen, ellos están que la empalizada llega a la orilla del río. Entonces no hay espacio. Y es declarar toda la margen, aguas arriba, aguas abajo, lado izquierdo, lado derecho, del río Mao, desde el contraembalse hasta Tonuevo, que es donde está el último balneario, para hacer balneario de ecoturismo, preparado con estilo y con todo. Entonces, si yo le pido esto al doctor Odalís, por razones obvias, de que la mayoría de dueños de terreno que están en la orilla del río, la empalizada le llega hasta el borde del río, hasta el borde, que según la ley debe de tener unos 20 metros, 30 metros. 30 metros. Yo estaba leyendo lo que tú me dijiste. La playa son 60. La playa son 60 y los ríos son 30. En los ríos dice textualmente que dependiendo del caudal, o sea que no hay una medida exacta, pero que dependiendo del caudal, pero se mencionaba del área de inundación, 50 y 60. Del área de inundación. Esos 60 metros. Menciona hasta la carretera, que carretera, por ejemplo, en esas grandes autopistas, hasta 100 metros. Sí. Mira, yo te puedo decir algo. Hablando de la margen, como hablamos ayer de la margen del río Mao, estamos hablando de 60 metros, ¿verdad que sí? Que para el proyecto que nosotros hablábamos ayer estaba más que bien, 60 metros. Pero ¿qué sucede? Que está titulado, muchos tienen tierra titulada hasta el borde del río, que colinda con el borde del río. Entonces, se descarta en ese sentido. Yo no sé cómo le dan un título a una persona que tenga terreno en el borde del río y no 60 metros después por ejemplo, ustedes que le compraron a Yopi, eso está privatizado ahí, tú no puedes entrar por ese proyecto, tú no puedes ir al río. La ADP. Sí, hay un paso que se está en el río. Sí, pero tú tienes que pedirle permiso al guardián para que te deje pasar al otro lado. Hay un paso se le Entonces hay otra cosa. Y el lugar está a más de 60 metros de río. Oye, no, hay una parte que supuestamente estaba diseñada para hacer cabaña, que estaba a menos, casi en la orilla del borde de la margen. No sería yo porque lo tenía lo que se compró. Entonces yo te puedo decir una cosa a ti. Esos 60 metros del borde del río hacia afuera tienen que quedar libres. Entonces, si yo le pido al doctor Odalís que someta un proyecto de ley donde se declare, ¿verdad que sí? Libre. De interés nacional. Exacto, libre en todos los lugares donde hayan ríos, arroyos y cañadas que puedan ser utilizados para el ecoturismo, ¿entiendes? Que se declare libre. Entonces, van a haber muchos problemas porque aquí hay gente que tienen empalizada, te estoy diciendo, hasta dentro del río. hasta dentro del río. Hay gente que tiene ganado en la orilla de la margen del río, que lo tiene secado y los bebederos. Los ganados baja y beba. Ajá. Lo trancan aquí, ahí, para que el ganado baje y beba y no puedan seguir para allá. Y tú entonces, tú no puedes dar, tú como ciudadano no tienes uso de esas áreas. Sí. Entonces, Que son de ley. Estamos hablando de la ley, no estamos hablando de un invento mío, de que yo me inventé que son 60 metros. No. fíjese correcto la afirmación de Carlos Domínguez sobre la distancia. Las playas son 60 metros. Y, Sí, los ríos son 30 metros. 30 metros. Pero además, no se puede prohibir el acceso del público Ni a la playa ni al río. bajo ninguna circunstancia. Usted no puede privatizar. Si usted tiene un área que es suya, por ejemplo, el acceso que va derecho al río, que era como yo le decía a Collado, en ese proyecto de ahí, de lo que fue la playita Yopi, que ahora le pertenece a la ADP, para tú entrar al río, eso tiene un portón ahí. Pero aquí, oye, viendo. No. Sí. Yo te estoy diciendo, eso tiene un portón ahí. Sí. Y eso tiene que tener un acceso directo, al río. Tiene que, directo. no se puede. Tú no lo puedes interrumpir. Para tú pasar al río de ahí, si yo me quiero bañar en esa parte del río, que es muy buena,
yo tengo que pedirle permiso al guachimán que tienen ahí para que me abra la puerta y me permita entrar para allá. Y no puedo entrar con el vehículo tampoco. Oye, pero aquí los principales violadores en ese aspecto, ¿saben quiénes son? ¿Quiénes? Los grandes hoteleros. Pero, ¿de quién son la playa? Está bien, Collado. ¿De quién son la playa? De los hoteles. Pero es... Anda un hotel de eso, penetra, accesa a la playa de un hotel de eso. Pero es de que... cualquiera, empezamos por Puerto Plata. Es que nosotros debemos de seguir pidiendo el cumplimiento de la ley. Algunas veces el magistrado se desplaya aquí, ¿verdad?, con respecto a lo que es la ley, la justicia, la cosa, porque vive apegado a eso, porque esa ha sido su vida. Y yo me río. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo estaba diciendo. En el nuevo proyecto de código no aparece todo lo que le pueda pasar a la policía si le viola los derechos al ciudadano, donde se habla hasta de prisión. En teoría. No, y la entonces, yo he dicho por aquí, no importa que ese proyecto de código hable de que si un policía me detiene a mí en la autopista, no puede revisar el vehículo, no puede violarme mis derechos. Pero yo con conocimiento de eso solo puedo decir al policía, y el policía eso le va a saber a nada, porque el policía me va a dar 2 pecosones a mí, ¿usted me entiende? Sí, y me va a montar en la camiona y me va a llevar de este alto. Yo le decía el otro día, yo vi, porque entonces la gente lo graba, yo vi, y a ellos no les importa que lo graben, a ellos no les interesa ni les importa que lo graben. Para un joven, deme los papeles del motor, el joven coge, le da los papeles del motor, lo revisa, sí, mira la placa del motor, bien, viene esto, la cédula, se le pasa la cédula, la compara con los papeles del motor, todo bien, súbelo. Oye, y le dice el muchacho, oiga, pero yo tengo mis papeles en orden, le dice al otro policía que está al lado de él, pero está en orden, súbelo como quiera. ¿Tú crees que eso se le va a quitar a esa policía? No, papá. Nosotros tenemos una policía trujillita de 1932 a la fecha que no ha cambiado un ápice de actitud. Esa es la opinión que yo tengo, de que se está festinando un proyecto de ley que es de mucha importancia para el país y que después puede traernos dolor de cabeza, la festinación. Puede traernos mucho dolor de cabeza. Magistrado, usted escuchó una vez al magistrado Mariano Germán, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si usted quiere lo podemos buscar ahí en el internet, que eso está ahí, pasarlo por aquí para que la gente se recuerde si se le olvidó, porque aquí la gente olvida. Y el magistrado Mariano Germán, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó sentencia. Dícese el magistrado que cualquiera a mí que ose quitarle un vehículo a una persona que por estar mal parqueado, búsquelo, y no buscar el dueño de ese vehículo para que lo mueva del lugar. Si lo toca, puede ser sancionado. Y empieza a hablar de los artículos y la cosa sobre ese caso. Y yo le pregunto a usted, estamos hablando del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo le pregunto a usted, ¿y le han hecho caso a los AME a eso? Esto no, porque esto no se le para a los AME. Él ha dicho públicamente que no se le para a ningún AME. Yo lo que tengo conocimiento, que no va a perder el tiempo, dice él. Yo lo que tengo conocimiento fue que el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, declaró ilegal la retención de vehículos cuando los vehículos no tenían ningún proceso. Es decir, los vehículos son una extensión del derecho de propiedad de las personas. Y el derecho de propiedad está en el artículo 51 de la Constitución, que establece el goce y el disfrute de tu propiedad. Que tú tienes el derecho del goce, el disfrute y el dominio de tu propiedad. Ajá. Por consiguiente, la propiedad es un derecho constitucional que no puede ser violado de manera arbitraria
medalaganaria por ninguna autoridad. Y aquí ese derecho, el derecho a la propiedad de los vehículos, lo viola el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana, el DNI, la Dirección General de Migración. A cualquier persona le quitan su vehículo, lo mandan a un cementerio de vehículos. Allá se lo deflecan, le quitan toda la pieza y hacen todo lo que le da su gana. O lo dejan podrir. Y si no se lo deflecan ellos, el ambiente, ¿no? Al salir, lo dejan podrir. el sol, cuando tú vayas a buscar tu vehículo, tú no vas a encontrar vehículo. Entonces, usted dejó muchos vehículos, magistrado, ahí en el parqueo de nosotros teníamos una política cuando y estábamos. muchos motores, porque cuando llegó la anterior fiscal que lo sustituyó a usted, ella dio muchos motores de eso y después los dueños lo andaban buscando. Eso lo llevan No, pero fíjese que No se ría, que usted sabe de eso. No, mírese, Usted tiene conocimiento de fíjese eso. qué mecanismo teníamos nosotros para salir de esos vehículos. Ajá. La mayoría de los vehículos no eran propiedad de a quienes se les ocupaban, porque estaban bajo el régimen de venta condicional de muebles. Si una empresa vende un vehículo bajo ese régimen, la propiedad no se traspasa al que está usando el vehículo hasta que esa persona no salde el monto, el costo del vehículo. Sí. Cuando esos vehículos eran ocupados por una actuación de droga, ocupados por alguna otra actuación ilícita de tráfico, por ejemplo, de indocumentados, entonces nosotros averiguábamos la propiedad de ese vehículo con la matrícula y nos dábamos cuenta que el vehículo estaba bajo el régimen De una compañía de venta de vehículos. Lucilo Domínguez, que es lo que vende motores. Pero él no podía reclamar. No, le avisábamos, yo no he terminado. Nosotros le avisábamos a esa compañía que esos vehículos estaban ahí y esa compañía venía, mandaba a una persona, revisaban los vehículos, revisaban el chasis y se llevaban su vehículo. Pero por eso ustedes ven que ahora... ¿Por qué la denuncia, que después que usted se fue, la denuncia que hubo y fue terrible de vehículos que se entregaban amigos y se entregaban qué sé yo qué, motores que no aparecían el dueño y una vez hubo un escándalo aquí de uno que encontró su motor que andaba otro en él. Carlos, yo no te puedo opinar de lo que yo desconozco porque yo fui magistrado ascendido a la Corte de Apelación de Santiago. Usted conoce, magistrado, y me perdona que yo le voy a hacer esta pregunta, una pregunta capicúa y vieja. Sí. Pero no te rías, Collado. Usted conoce, magistrado, que usted dejó una serie de incautaciones de armas de fuego por porte ilegal de armas y dinero Que son comunes. exacto, y dinero que era incautado de procesos y que nunca aparecieron. No, yo desconozco. ¿Usted desconoce eso? Yo desconozco eso porque déjeme decirle que lo desconozco. Yo no tengo conocimiento de eso. No, porque ahora nadie tiene ninguno de ustedes. Yo salí de la fiscalía con 2 auditorías. Una auditoría financiera porque los ministerios públicos, la Procuraduría Fiscales reciben recursos, reciben 1% de la venta de los certificados de no antecedentes. Yo no sé si todavía lo reciben, pero cuando ¿certificado de qué? Certificado de no antecedentes, lo que la gente le llama papel de buena conducta. Pero eso se paga en el banco, ¿no? Se paga en el banco, pero eso va a una cuenta de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría, en el tiempo que yo estaba, le sacaba 1% a la fiscalía para gastos. El colegio de abogados, a través de los sellos, le va a una parte, que por eso es que hay un pleito, porque son unos millones. Sí, pero se lo dan al colegio de abogados a nivel central. Sí, a nivel, claro, a la Procuraduría lo dan a nivel central, pero la Procuraduría General de la República, yo no sé si lo hace el colegio de abogados. Lo distribuye 1% en toda la fiscalía del país para gastos operativos, en el tiempo que yo estaba, hasta el 2012.
Entonces, ¿qué cantidad máxima le llegó a llegar a usted en su administración? A mí me llegaban 400 y 500 mil pesos. Y eso tenía contable, supervisarlo eso. Sí, y yo tenía un contable que hacía un levantamiento mensual y era auditado. Cuando yo salgo, me auditan financieramente y me auditan, no recuerdo, eso es un término contable, con relación a los cuerpos del delito. Ajá. Es decir, se hace un levantamiento. ¿Usted por casualidad tiene esa auditoría en su Yo poder? tengo la auditoría, pero no tengo el levantamiento que tú preguntaste, que es el levantamiento de los delitos, de los cuerpos de los cuerpos de delito incautados. incautados. Eso Entonces, es lo que yo te estoy diciendo que desconozco, porque sí, yo tengo el él levantamiento. reconoce con tanto escándalo que hubo. No, porque si yo desconozco algo, si yo conozco algo por una investigación. Sí, porque yo fui que me fui. Se supone que esa pregunta hay que hacerla al que entró después de. Mira sobre el tema. Lo que usted decía ahorita. No, antes de ir al cambio, porque no hay. Lo que usted decía ahorita, eso está hablando sobre los vehículos que son incautados y que el dueño es un tercero, otra persona. Y eso es lo que se da a diario. ¿Por qué ustedes ven que cuando agarran chipete, incluso de la CRB, millonaria, valorada $1,5 millones de pesos y hasta más, la dejan abandonada? Diario se ve aquí, llena de haitianos. Porque no son del dueño, no son de que la van manejando. La rentan. O son rentadas o son precisamente así bajo esa condición. Entonces ellos prefieren no caer preso, dejar el vehículo abandonado, que después el dueño, el verdadero dueño, va entonces y la gestiona. Y déjame decirle que tiene todo el derecho. Eso, pero la abandonada. Carlos tiene todo el derecho de gestionarla, porque él. Claro. Porque eso es un truco, pues sí es. Eso es un truco. Eso es un truco que se ha vivido aquí. Por eso yo pedí por aquí. No, te voy a explicar. Oiga, yo pedí por aquí, mi Claudio. ¿Sabes qué yo pedí? Que vehículos que se incauten por tráfico ilegal de haitiano, que pase a ser de propiedad pública o que lo manden a subasta. Que se decomise automáticamente. Que se manden a subasta. ¿Sabes para qué? Para que se acabe esa vagabundería. Si yo te vendo un vehículo a ti, tú me lo debes, o me debes de la mitad, yo tengo que ver que es el uso que tú lo vas a dar, yo no puedo atrás de ti. Déjeme aclarar la situación. Yo tengo una compañía, un ejemplo que estoy poniendo. Tengo una compañía de rentar o vender. De rentar y vender vehículos. Ajá. Pero vamos a suponer que de rentar. Sí. Viene Carlos Domínguez y me dice que quiere rentar un vehículo. Exactamente. ¿Cuántos días? Le pregunto 5 yo. días. Sí. 5 días para rentar el vehículo. A 2.500 pesos. Yo te pido la cédula, La digo que me licencia. la licencia. Yo he rentado. Sí, y te pido que me firme el contrato. Muchas veces se pide un fiador, pero no sé si No, aquí no lo piden. No lo piden. Claro, sí. Pero se llena un formulario con teléfono, todo, y a la persona se le alquila el vehículo. Señores, Y hasta foto le tira el dueño para ver la condición que le entregó el vehículo que también. le entregó el vehículo, porque en el contrato también dice que si le entrega el vehículo con algún daño tiene que reponerlo. Entonces, esa persona con ese vehículo atraca, Exacto. trafica haitiano, trafica con droga. Tiene el arrendador que correr, El riesgo. sí, no, y que correr con la responsabilidad personal No, eso es. que hizo esa persona, que utilizó, abusó de la confianza del arrendador, porque muchas veces el contrato dice que no puede ser utilizado para fines ilícitos. Entonces, el arrendador no puede correr con esa responsabilidad. Ni el que hace una venta, condicional, porque esa persona ha arrendado de buena fe y no sabe las intenciones y el uso ilícito que le va a dar ese individuo. A mí me gusta cuando él le pone eso así. ¿Tú entiendes? Porque dentro de su interior él sabe que eso es una mafia. No, Que hay un reguero, porque él está citando. Mira, Carlos, él está citando la parte, porque no hay toda regla que la sección. Es que tú te tienes que ir por el principio de la buena fe. Sí. Tú no puedes presumir la mala fe en todos los hechos que se originen parecidos. Sí, pero eso Porque tú cometes una injusticia si te vas por el principio de la mala fe.
Pero Hay que tener los fiscales aquí actúan con el principio de la mala fe. los fiscales. Sí, la mayoría actúan con el principio de la mala fe. Es tanto así que en vez de, aquí tuvimos al magistrado Wilson Moreta, que él decía que le resultaría más económico al Estado tener menos presos, porque el Estado tiene un gasto, menos presos, si los fiscales fueran más consecuentes con el asunto de los acuerdos. En ese caso, Y los fiscales de aquí, y en la época suya y en la de ahora, los fiscales lo único que saben pedir es prisión. no, nosotros éramos promotores de acuerdos que no eran aceptados por la Defensoría. Ya es otro tema, es otra No cosa. eran aceptados por la Defensoría, y te voy a decir por qué la Defensoría no aceptaba los acuerdos. Porque los acuerdos a los defensores públicos no les reditúa ningún mérito. Lo que les reditúa mérito a los defensores públicos es reportar que ellos ganaron un caso. Pero los acuerdos no le... inclusive ellos deberían modificar sus reglamentos internos y incentivar a los defensores públicos a que promuevan las salidas alternativas, que son los acuerdos. Pero en la época que nosotros estábamos aquí, nosotros mandábamos a buscar a los defensores públicos, que son es la oficina que tiene más casos penales, y le ofrecíamos acuerdos para situaciones que nosotros entendíamos que eran de poca monta. Que no había que tener prisión. No había que tener una persona Comiéndose la comida de otro. Consumiendo. Oiga, yo voy a investigar, en los próximos días voy a investigar el costo de un reo. Se habla de $13 diarios. Oiga, $13 ¿usted está escuchando? por cada preso diario. Si estamos hablando de 13, que eso es si estuviese dentro de las reglas los $13, porque $13 serían en estos momentos a 60, 600 más 780 pesos. 780 pesos. No, 900 pesos. Sí. Sí, en desayuno, comida y cena. Sí, pero en desayuno, comida y cena de verdad. Y dormitorio, No en cachita o en guineíto y cositas que es lo que le dan. ¿Tú me entiendes? Pero si fuera una comida. Aquí yo los 29,000 presos que tenemos. Oiga, calcule, ¿cuántos son que tenemos? Como 29,000. No, 29,000. No, son como 30,000, porque yo lo calculé por 30,000. Yo calculé 780 pesos por 30,000 privados de libertad. Serían 3 millones de pesos diario. 23 millones. ¿Y por qué usted cree que hay procurador, por ejemplo, el procurador que le están, ¿cómo se llama?, conociendo? Oiga, Jean Alain Rodríguez se dice que él instaló compañías para venderle comida a los privados de libertad, porque a los presos, para que la gente entienda bien. Cónchale, pero cuidado, vamos a ver si no conseguimos nada. No vamos, Sí, vamos a ver si no conseguimos la cosa, la cárcel de aquí, la de Santiago Rodríguez, que yo con 2 guaguitas yo lo suplo. Miren, yo tengo un tema aquí que No, pero vamos a regresar, señores, vamos a regresar, sí. Vamos a regresar y de nuevo con ustedes. Bueno, ya estamos regresando con ustedes. Somos Caribe 34 Serie, el imperio de la tarde, a través de Caribe Radio Show en YouTube, Caribe Radio Show oficial en Facebook. Usted nos sintoniza por ahí. Estamos en el sistema de cable de Mao Cablevisión, la mejor señal de cable y de internet. Por la suscripción de cable usted tiene internet. Así es que usted no se puede perder la oportunidad de tener la mejor señal de televisión y la mejor señal de internet en su casa. Mao Cablevisión. Adelante, magistrado. Mucha gente me han reportado que les gustan los debates que se originan aquí. Ajá. Muchas personas. Muchas gracias a todos. Sí. Pero dígale que se suscriban en Caribe Radio Show. Correcto. Dígale que comenten, que nosotros vamos a responder los comentarios. Sí, no, y que compartan también. También. Que le den a la Puede campaña. hacer su llamadita también para También la Control Master nos puede poner los teléfonos en pantalla. Pero que tú sabes que algunas veces la gente que nos está mirando nos ven diferido. Ya cuando el programa. Sí, pero se puede poner, nadie Sí, sabe si hay alguien que se anime. Claro, porque Fíjense, local. colega, yo quiero comentarle a ustedes 2 temas. Voy a comenzar por el primero.
que aquí lo habíamos tratado. No, en parte se la oye. ¿Eh? En parte se la oye. Sí, que se le empate porque tiene 3 días que no venía aquí. Que aquí Aunque Collado lo está acusando a usted, y yo en lo único que yo he estado de acuerdo con Collado en sus acusaciones hacia ustedes, que ya usted debe de pensar Sí, hombre. en su retiro. Retirarse como yo. bueno, pues Descansar. yo estoy retirado de uno, No. estoy retirado de la universidad. Oiga, que usted debería pensar ya en su retiro, en su recogimiento, Es que estoy- pero la universidad no la deje. No, sí, está jubilado, yo estoy jubilado de la universidad. No, es que no debe porque su capacidad intelectual para transmitir y enseñar no debe morir hasta 32 años en la universidad. que no importa. Ya, 90. Usted ¿Pero puede, está jubilado ahí? Estoy jubilado de la universidad. y está, fue eficaz, ya llegó. está jubilado también. No, ahí no hay jubilación ahí. ¿Dónde? En el Ministerio Público no hay jubilación. Pero le toca como empleado público a usted la sumatoria. Pero esas son las injusticias del Estado. Yo debería estar también pensionado Porque por usted- el Ministerio Público. ¿Y usted está pensionado por educación? No. Yo renuncié a educación para pasar a la universidad. No. Pero que como quiera que esos años están ahí. Se acumula. ¿Usted duró cuántos años en educación? Yo entré en educación en el 79. Exacto. Cuenta del 79. No, yo recuerdo, usted fue mi profesor de educación física recién. ¿En qué fecha? ¿En qué año renunció? Renuncié en el 90. 21 años. ¿Cómo es? 79, 17 90, años. 79, 19. al 11 años. 11 años. Pero que están acumulados esos 11. Entonces en el 90 entré a la UAS. No, ya la UAS es autónoma. El Ministerio Público. Entré ¿Cuánto duró en el Ministerio en Público? el 96. Vino Hipólito Mejía. Salí como Ministerio Público y luego entré en el En el- 2004. Ujú. Y salí en el 2020. No reúne todavía. Oye, pero tiene 2004-2020 son 17, ¿verdad? No, pero no. Sí, se reúnen para Sí. la pensión del Estado. Pero la pensión del Estado son 17, más 4 son quiere decir 21, que desde más el año- 17 de educación. ¿Cuántos son? Desde el año No, 70, 11 educación. Carlos, desde el año 79, Tiene casi 40. yo no he dejado de trabajar en el Estado. No, Del ya, 79 pero hasta para ahora. coger- No he dejado de trabajar. Ha sido Y continuo. lo jubilan por el sector público. Deberían dar Claro. una jubilación privilegiada. No, No, usted puede solicitar. Los cúmulos de años que tiene, el periodo que tiene trabajando. O si no, vaya a recoger Y su ahora su chelito a la Lo de ARS. la oficina, que me estoy sacrificando con la oficina, es porque tengo 2 hijos menores que entraron a la universidad ahora. Ujú. Precisamente las ausencias mías han sido por eso, porque le estoy haciendo diligencia. Ya pude conseguirle dónde vivir en Santiago. 2 adolescentes tengo. Ok. Y entonces lo que- ¿Están tirando derecho también? Sí, van a estudiar derecho. Lo que estoy pensando es que cuando se gradúen dejarle la oficina y entonces yo jubilarme también ahí mismo. Y normal quedarse con la notaría ahí. Con la nota que firmarle a ellos todo la cosa. Sí, ahí que está bien el asunto. Va bien. Entonces le quedan 4 años todavía. Todavía 4 o 5 por ahí. Y entonces, 2 temas, señores, que han conmocionado a la población. El primero, que inclusive lo hicimos viral por aquí, Ujú. fue una opinión que nosotros dimos, y parece que fue una opinión, Carlos Collado y Carlos Domínguez, clarividente. Porque nosotros decíamos, en una opinión que nosotros dimos, que Ángel Martínez no había hecho ningún daño en términos de una conducta criminal, en términos de que había hecho daño a la dignidad de la persona, Pero ahora se comió mujer. al honor. Espérese, ahí es que voy a llegar. Ahí sí, por ahí puede ser juzgado. Pero el periplo, el viacrucis, la persecución que ha sufrido Ángel Martínez ha sido una persecución extrema. Se le ha tratado peor que como se ha tratado un criminal. Y yo decía en aquel momento, por aquí, por este mismo medio, que la consecuencia de esa persecución, que yo la considero arbitraria, abusiva,
La considero que también ha escalado a situaciones que inclusive pueden comprometer el Estado dominicano. Les voy a explicar por qué. Ángel Martínez está siendo acusado de difamación e injuria por los medios digitales. La difamación e injuria que supuestamente cometió Ángel Martínez fue fuera del país, transmitiendo desde un estudio que él tiene en su propia casa en Miami. Lo apresan en un barco cuando ya el barco estaba en aguas internacionales. No podía ser apresado en el barco porque el barco se reputa que es un domicilio, segunda violación a sus derechos fundamentales. Pero está en aguas nacionales cuando lo arrestan. Sí, pero no había una orden para penetrar al barco. No había una orden judicial. Porque el barco tiene una bandera que no es dominicana, tiene una bandera de otro país. Hay inclusive implicaciones de derecho internacional. No, claro que eso sería una intromisión. A menos, y eso no se ha explicado, porque entonces estaría sobrando la opinión de nosotros, de que tuvieran el permiso del capitán del barco. Porque según dice Ángel Martínez, cuando fue apresado, en un helicóptero se anunciaba por alta voz que en el barco iba un terrorista. Óigase bien. Y parece ser que el capitán dio la orden de que penetraran al barco, pero eso no se ha difundido. Eso soy yo especulando. Pero la situación ha escalado, señores. Pero ha escalado para mal de Ángel Martínez y también para mal de la imagen del gobierno y de la imagen, en este caso, de la ministra que está promoviendo una querella penal en su contra. ¿Por qué yo digo para mal? Y ahora para mal del Poder Judicial. Para mal del Poder Judicial. ¿Por qué para mal del Estado, del gobierno, del Poder Judicial y de la ministra? Porque supuestamente se dice que el apresamiento de Ángel Martínez no se produce por un delito de audiencia. La ley 821 explica lo que es un delito de audiencia, y el Código también procesal penal habla de litigación temeraria. Apresan a Ángel Martínez y según se dice su apresamiento será hasta el martes, pero ¿bajo qué principio de legalidad? Rebeldía, no. Un juez y le dio insulto. Un juez está facultado como policía de la audiencia, el juez es policía de la audiencia, de ordenar a la fuerza pública que esté en la audiencia, de que detenga a cualquier persona que esté cometiendo un delito dentro de la audiencia, que esté ofendiendo, difamando o alterando el orden público dentro de la sala de audiencia. Pero esa detención obliga a que se cumpla el debido proceso con ese ciudadano, y el debido proceso está establecido en la Constitución de la República y en el Código Procesal Penal. Él no puede o no podía enviar sin tiempo, porque hasta el martes viola el plazo de las 48 horas que establece la Constitución. Es decir, él no tiene facultad, el juez. Ese juez puede ser sometido a un juicio disciplinario. Sí, lo puede. A un juicio disciplinario por encierro ilegal. A un juicio, y eso nadie lo ha dicho, y puede ser sometido a un juicio disciplinario. Le han violado el derecho fundamental a Ángel Martínez a su dignidad humana. Le han violado, lo han privado de su libertad de manera ilegal, ese juez, porque eso no se produjo en audiencia. Y supuestamente a un abogado le fue impuesta una multa de 15 salarios del salario mínimo del 15% de un juez. Ese fue el abogado de Ángel Martínez. Ahí se está violando también la ética del servidor judicial. ¿Por qué ese abogado? No tengo ¿cómo se llama? El hecho. No tengo el hecho, solamente estoy comentando, porque escuché ese abogado que lo dijo
al salir de la sala de audiencia donde se efectuó el apresamiento de Ángel Martínez. Si Ángel Martínez respetó la solemnidad de ese juez, ¿cuál es el castigo? Debió ser privado de su libertad de manera temporal por 24 horas o por 48 horas y luego presentado al juez con cargos por ese delito específico, no hasta que se produzca una medida de coerción, que es lo que está planteado en el juicio. Y el juez puede hacer eso y a su vez someter medida de coerción, el propio juez. No, es que en ese juicio, ese juez fue recusado. La recusación fue a la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La Corte de Apelación desestimó la recusación. El juez fijó la hora de la audiencia para las 12 del día para conocer de la medida de coerción, porque él fue recusado en el conocimiento de una medida de coerción en el día 3 de julio. Entonces fijó la audiencia para el día de ayer. Ahí es que se produce supuestamente en los pasillos del Palacio de Justicia un altercado entre Ángel Martínez y el juez que iba a conocer la medida de coerción. Sí, pero hay, porque hay la pregunta que hace Carlos. Entonces, el asunto del martes, que es para conocer medida de coerción, ese conocimiento de medida de coerción para el martes, ¿es por lo anterior, dándole seguimiento a lo anterior, o es por el altercado con el juez? No, esa medida de coerción fue la que se suspendió el día. Sí, porque el juez por sí solo, que fue la pregunta que hizo Carlos, no puede pedir medida de coerción, tiene que ser a través de un fiscal. No, esa fue es que cuando lo recusan, el juez suspende la audiencia de la medida, sí, para que la Corte decida la recusación. No, la Corte la Corte decidió la recusación y entonces se iba a conocer ayer la medida de coerción. Pero el altercado fue fuera de la sala de audiencia. Se dice fue en el pasillo de los tribunales fuera de la sala de audiencia. Fuera de la sala de audiencia. Entonces no se ha roto la solemnidad del tribunal. No se ha roto la solemnidad. No se ha roto la solemnidad. Entonces ese juez, él mismo se ha descalificado para conocer la medida que está fijada para el martes. Ahora eso también lo favorece. Pero el abogado de Ángel era el general Percival, porque no llegó a tiempo su abogado titular. Ajá. No llegó a tiempo. Entonces el general subió por el titular. Subió en representación del titular. Entonces, al general Percival fue el que le pusieron las multas. Una multa. ¿De cuánto salario? 15% de un salario mínimo de un juez. Un juez gana como 200,000 pesos. Gana un juez. Y es de ley eso, es posible dentro de la ley. Sí, eso está en una orden ejecutiva del año 2019 que dictaron los invasores norteamericanos cuando estaban aquí, que se llaman órdenes ejecutivas. El comandante general de las tropas de ocupación norteamericanas dictaba órdenes ejecutivas que eran como si fueran leyes. Como si fueran decretos. Todavía. Decretos ley eran. Y todavía nosotros estamos haciendo eso efectivo. Está vigente, se llama litigación temeraria. Pero también está. Pero también. Pero mira quién lo impone. Porque está bien que si fuera impuesto por asunto dominicano, pero es norteamericano que lo impone. Pero también está. No puede ser que el sistema de tierra, el sistema Torrens, fue impuesto también eso sí, por la invasión norteamericana. Pero también está la sanción en el Código Procesal Penal. No recuerdo el artículo. Litigación temeraria, y ahí también están las sanciones. Creo que en ese artículo del Código Procesal Penal fue que el juez se basó. Entonces usted sigue defendiendo a Ángel Martín. Sí, porque el procedimiento que se ha seguido con él ha sido un procedimiento de una persecución en donde la dignidad humana de él, los derechos fundamentales, los derechos humanos de él han sido violados totalmente.
no ha habido ninguna consideración y lo han tratado como un criminal narcotraficante, que precisamente a quienes más él ha atacado es a narcotraficantes. Lo han tratado como un violador, lo han tratado como un atracador de banco. Creo que a esos imputados lo tratan mejor que a Ángel Martínez. Te voy a poner un ejemplo de la semana pasada. Ustedes se acuerdan de unos ex militares, alrededor de 12 ex militares, que fueron prisión domiciliaria, que fueron sometidos porque sobornaban. Creo que Carlos y yo tuvimos una discusión. Sí, la gente domiciliaria tiene todo. Sobornaban a las instituciones para que esas instituciones lo favorecieran con la vigilancia, con contratos para vigilancia privada. Ninguno cayó preso. 8 coroneles. Todos fueron liberados con la siguiente medida: arresto domiciliario en su casa. Sí. Todo. Y fianza a otros. Y esa persona, esos son crímenes graves. Sobornar y estafar al Estado, eso es grave. Pero fue que yo lo que entiendo, porque yo tuve que hacerlo así obligado. ¿Por qué? Que lo que decíamos ese día, pero el que recibió el soborno. No, eso no aparece. No lo sometí, por eso el juez mandó todo el mundo para la casa. Entonces, oiga, ¿usted no se acuerda de Odebrecht? Sí. Señores, pues yo no me explico aquí como que este muchacho, ¿cómo le llamaba? Rondón. Ángel, Rondón y Díaz Rúa. No, pero era Ángel Rondón que repartía. Díaz Rúa era el ministro. Oiga, Díaz Rúa era el ministro, pero Ángel era el que repartía. Era el que repartía para todos los lados, en el Congreso, aquí y allá. Entonces, Díaz Rúa era el hombre del maletín. Exacto. Díaz Rúa no, el hombre del maletín era Rondón. Era Rondón. El que representaba la empresa. Rondón era el Lovich, el que llegaba al Congreso, el que llegaba aquí, el que llegaba allá. Entonces, someten a Rondón. ¿Cuál es la querella, el sometimiento? Lo someten por soborno. Por soborno. Entonces, y que entregó que sé yo cuántos miles de millones en soborno, 95 o algo así. Millones de dólares en soborno. Entonces, no aparece quien lo recibió. ¿Y de qué tú puedes acusar a alguien de soborno? Porque tú acusas a alguien de soborno cuando aparece un sobornado. No, porque en este caso, por lo menos, pasaron mucho. Porque recuerda que ellos fueron desglosando y sacando, pero pasaron mucho. Por ahí pasaron casi todos los que fueron presidentes de la Cámara de senadores y diputados. No fue expedientes, lo fueron. Y Víctor Rúa era ministro de la Pública hasta el último día, que era ministro de la Pública. Sí. Pero en este caso que estamos hablando de esos coroneles, ahí nada más se fueron los coroneles, los que ya hay dinero. Pero nunca se mencionó quiénes lo cogieron. Pero que con Ángel también Rondón eso pasó. Y todavía le tiene la acusación a Ángel Rondón de soborno. Todavía se la tiene la acusación de soborno. Domínguez y Carlos Collado, los asuntos de los sobornos se parecen a la lista de Stein. Ajá. ¿Ustedes han visto la lista de Stein? Pero está mencionando No, nadie la ha visto. Esas son especulaciones de la gente. Pero eso no lo van a mencionar nunca. Ajá. Tal vez de aquí a 50 o 60 ¿Y por qué? años. Bueno, porque eso puede hacer temblar el establishment claro, de Estados Unidos. Lo pueden mover, para mí, esa persona va a salir descargada por el retiro de la acusación que va a hacer el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Yo lo llamo que es una fact news. El apellido es Stein. Eso es famosísimo. Sí, yo le llamo en el periódico que es una fact news, o sea, una noticia falsa. Todo lo que se hable de eso es falso. Exacto. Porque lo único que te da a ti la certeza es que se publique eso, pero el Departamento de Justicia introdujo una moción. Es que va a salir perjudicado. ¿Cómo se llama? El Departamento de Justicia introdujo una moción. Introducir una moción es una solicitud al juez para que no fueran publicados
las listas de las personas que frecuentaban ese lugar y le fue acogida por Ahora, no, porque cuando se habla, allá cuando se habla de ver involucrado a esa gente de las altas esferas, senadores y no, pero hasta jueces. Recuerda el caso de Richard Nixon, el caso de Watergate, sí, que tuvo que renunciar. Lo hizo renunciar. Ah, pues lo estoy diciendo. ¿Entiendes? Es que allá en Estados Unidos, no como aquí. Investigaciones profundas y había no, si eso se filtra, tiembla. Finalmente, Carlos, antes de que te... Que tengo dos acotaciones. Miren, ocurrió un hecho muy lamentable en el día de ayer que nos recordó hechos que están ocurriendo en el municipio de Mao. En el día de ayer, en un edificio en el sector de Naco, en el Distrito Nacional, sí. una persona que vivía en el 5º piso, que según se dice tiene desequilibrios mentales, iba tocando los apartamentos y cuando le abrían puerta por puerta, y cuando la abrían entonces agredía apuñalada a las personas. Sí. Un hecho trágico. Mató una mujer, una señora, y iba a 5. familia, la señora de un hermano de Hipólito Mejía, un familiar de Jean Andrés Pulmorol. Pumarol. Pulmorol, el nombre de... Sí. ¿Por qué le hago esa historia que ha conmocionado a la capital? Y ahora, a propósito, déjeme un pequeño aparte ahí. Yo le aseguro a usted que a partir de porque hasta que no le toque a los ricos, hasta que no le toque a la familia rica, que son las familias que usted sabe que mueven aquí todas las tempestades gubernamentales, ellos no actúan. No importa que este loco no es pobre, esto no es un loco pobre, o no es un enajenado mental, porque la palabra loco no se puede usar. Eso es No, pero no llega por eso de loco. Es un enajenado mental, tiene depresión, tiene esto, tiene sí, lo otro. Pero una persona tenga depresión, enajenado. Oye, pero que no. ¿Y tú te crees que uno que anda? Carlos, es que pasó la barrera. Oiga, licenciado, una persona que ande con un cuchillo tocando puertas y dando puñaladas, no tiene ningún tipo de depresión, una persona agresiva. Un depresivo todavía es un loco. Se está manejando, porque así es que tenemos que hablar, se está manejando la hipótesis de que la persona es un desequilibrado mental. Pero eso tiene que determinarse en el tribunal. No, tiene que primero determinarlo un especialista en la materia. Después que el juez, por todo el accionar del individuo, que es un historial que tiene que tener, y si además si estaba medicado. Después que un juez ordene, porque eso se llama un peritaje. Exacto. Ese joven no le pueden hacer ningún tipo de interrogatorio ni entrevista. Ni jueces ni fiscales. No lo puede, porque tiene que ser un profesional en la materia que determine y que lo entreviste y que lo interrogue para dar un informe. Se le puede hacer si no como le pasó a la amiga suya que era fiscal. No como le pasó a la amiga suya fiscal. Que en medio del infanticidio que pidió y el juez más estúpido que pueda haber en la historia es ese para mí. No tuvo un informe, ella no tuvo un informe psiquiátrico de ningún tipo, ni el juez. Usted prometió que iba a conseguir ese expediente. Sí, yo lo voy a conseguir. Entonces, debo decirle, yéndome a una palabrita que dijo Carlos Domínguez, de que esa persona fue en el Naco, adinerada. Imagínense que en Gualey. Imagínense nada. ¿Usted cree que es el loco que nosotros teníamos aquí, que votaron en Santiago? Voy a llegar ahí. No se vayan para la cañita. Véngase aquí. El loco que andaba tirando piedra ahí, que le dieron una pela y que todo el mundo le daba palo y de todo. ¿Usted me entiende? Es ese loco que nosotros. Imagínense que ese hecho hubiese ocurrido en un barrio popular del Distrito Nacional o de cualquier provincia del país. ¿Qué hubiese ocurrido con esa persona? Que matan el loco, lo matan. Pero lo mata la policía, ¿no, verdad? Y la población lo había matado. No, pero suponiendo que sea la policía que lo sorprenda, ¿qué le hace si es en un barrio popular? ¿No lo matan? Ah, pues claro. ¿Y usted sabe lo que está diciendo el Listín Diario? ¿Qué está diciendo el Listín? El Listín Diario dice, nuevo modelo, saludan a nuevo modelo de la policía
Yo pensaba que se estaban refiriendo al nuevo modelo penitenciario. No, es un nuevo modelo policial que Al ahora. nuevo modelo policial. Sí. Y cuando yo comienzo a leer, el elogio es porque a ese joven fue apresado con un taser, Sí. es decir, con una pistola eléctrica. Sí. Porque eso es lo que ellos tienen. Para inhabilitarlo. No, porque él fue apresado con una pistola eléctrica. Sí. Porque eso es lo que ellos tienen. Espérese. Ellos no tienen esa nueva policía no tiene arma de fuego. Mil agentes que hay. Hay 1000 agentes. Sí. Mil agentes. Entonces Son esa gente rápidos, parece que es para mandarlo a ese sitio. Nueva policía. sí. Porque esa nueva policía la han mandado a la Cañita, a Gualey, a Guachupita. No. ¿Eh? No, Con esos tases. No, que tienen que entrar con arma de fuego ahí. Bueno. Porque ahí no le van a responder. No, espérese, magistrado. No me la ponga así. Sí. No me la ponga así, porque esa es una nueva policía para un sistema de seguridad urbano en sectores donde la gente puede someterse a cierto nivel de decencia. No me lo mande para la Cañita, que en la Cañita lo van a recibir con 2 chagones. Con 2 chagones le van a meter 2 chagonazos. Vamos a hallar los temas a la gente porque hemos hablado mucho de justicia. No, pero antes y hay juez de justicia, pero ya solamente mencionar que ayer el Senado, ayer el Senado aprobó la creación del Ministerio de Justicia. Ya lo aprobó, o sea, no es que todavía, sino que aprobó la creación de un ministerio que se va a llamar el Ministerio de Justicia. ¿Y para hacer qué con él? El Ministerio de Justicia Sí, pasé que se va a encargar, va a tener las atribuciones de encargado de toda la parte administrativa Yo del Poder Judicial. yo estoy de acuerdo con una opinión. No, hay muchos países que tienen Ministerio de Justicia. Yo estoy de acuerdo con una opinión que emitió el licenciado Francisco Domínguez Brito a propósito de la entrevista que se le hizo aquí. Usted le dio la gracia, ¿verdad que sí? En nombre de nosotros. Sí, le dimos la gracia. Y que muchas personas han apreciado ese tipo de entrevistas. No, y esa entrevista usted sabe que tiene muy buena visita, acogida. Pero yo quisiera hacer una acotación, una acotación que no me han dejado, y es primero hoy, quiero hacerle un llamado a la ciudadanía, ¿verdad? Que hoy, a los empresarios y comerciantes, hoy se inaugura el edificio de la Cámara de Comercio, en la presidencia de José Guillermo Sánchez, que nos invitó. Vamos a tratar de... Con la excusa mía, yo tengo un compromiso. Vamos a tratar de asistirle. ¿A qué hora es? A las 6. Le estoy haciendo extensiva la invitación. Él me invitó directamente. Sí, Vayan extensiva la invitación. No va a poder ir. Yo voy a tratar de ir para apoyar a mi hermano Guillermo. Usted le da mis excusas. Y quiero felicitar a Guillermo y felicitar a la Cámara de Comercio porque ya han crecido de manera sustentada, ¿verdad? Hoy día van a inaugurar su propio local, que era anhelado por muchos años por la Cámara de Comercio, ya lo tienen. Un local, como dijo Guillermo en su entrevista, que está disponible para diferentes instituciones que quieran usar sus instalaciones como en charlas y conferencias. Así es que muchísimas gracias a Guillermo por su gestión, y dijo que no se va a reelegir, que ya está bueno. Y yo me alegro de que ya esté bueno, porque si no, tú sabes que Guillermo era reformista, que no le haya quedado, que no se le haya quedado el vuelve y vuelve. Adelante, Collado. Miren, bueno, hablando precisamente al final, tú mencionaste el Partido Reformista, aunque no es del Partido Reformista que voy a hablar, pero sí un poco de política para que le demos a ti te hacen un análisis y tú das colorado como para que le demos un matiz distinto al tema que nos hemos quedado. Y o sea, los temas han sido importantes, casi todo bordeando lo que es la parte de justicia. Y es que no sé cómo qué opinión tiene el licenciado Germán Diabonilla y el mismo Carlos Domínguez sobre algo que ha estado ahora tomando fuerza en los medios. Sabe que Gonzalo Castillo, que estaba totalmente apagado a lo interno del PLD, y que incluso en una ocasión le había enviado una carta al PLD de que a la dirigencia del PLD sugiriéndole que no lo incluyeran dentro de la lista de los aspirantes presidenciales, porque él no tenía esa intención. Y últimamente, hace un par de semanas, que apareció en su cuenta de X
motivando a los PLDistas que a trabajar, que en la calle. Entonces ahora se está muy de boga, casi a diario aparece el nombre de Gonzalo Castillo en los periódicos, en las redes, en los medios, y la gente en las redes también. Pero Germán Díaz no podría hablar más con más pero eso es lo que yo tengo porque él está dentro de su pero no solamente eso, es lo que yo te voy a decir, algo eso para introducir, para abordar el tema, es algo específico. Entonces hoy yo leía, desde ayer estaba leyendo que hay ya un movimiento que se está gestando promoviendo una mutual, Leonel Gonzalo Castillo, y hoy precisamente apareció eso en el periódico Listín Diario. No sé qué a usted le parece, licenciado. Sí, José Tomás Pérez se refirió a eso y no me recuerdo quién más. Hay dos. José Francisco Peña Guava. Él es que está amarrando, porque el senador y amarrador. Y este muchacho Pérez, que yo mencioné, que fue senador del Distrito Nacional. Sí. José Tomás, de bajo perfil. Muy bajo perfil y un político muy depurado, con una trayectoria que no debería estar más vigente desde mi punto de vista. Lo que yo no me voy a referir a eso. Lo que yo sí puedo decirle a ustedes es que para el año 2028 la oposición tiene que hilar muy fino. Solo no quitan el PRM. Si el PLD se mantuvo en el poder por 20 años, juntando los 4 primeros, 12 y 8. 12 y 8. Bueno, pero no fueron constantes. Yo a esa pero 12 y 8 lo que del 2004. No, exacto, pero yo le doy 16. 18. Yo le doy 16. 20 años. Sí, tú lo puedes sumar por los 4 primeros, pero lo que yo sumo es la constancia de Leonel cuando le pasa a Danilo. La gestión más importante, a pesar de lo que tú dices, de esos gobiernos del PLD fue en esos primeros 4 años, del 96 al 2000, porque eso fue lo que lo consolidó para poder volver entonces en el 2000. Pero el análisis que yo le voy a hacer es el siguiente: si el PLD se mantuvo tanto tiempo en el poder, fue gracias a la división del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano se divide a partir precisamente de la segunda reelección del presidente Leonel Fernández, pero también se divide y se disminuye el Partido Reformista, que era una tercera fuerza en la política dominicana. Ahora mismo en la oposición no hay ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta fuerza. No, eso está fragmentado. Entonces, por eso es que yo lo estoy analizando para el futuro. Si en el 2028 no se articula de manera programática y real una alianza, una oposición, pero una alianza tiene que haber. Yo no voy a hablar de alianza porque yo sí, porque hablar de alianza es condicionar a la población. No, magistrado, articular. Al PRM no lo sacan sino con una alianza. Porque es que una cosa conlleva la otra. No creen, se articula una real oposición al gobierno de Luis Abinader, entonces los actores políticos desprovistos de intereses, desprovistos de egoísmo, viendo la situación nacional del país, yo digo de intereses y de egoísmo porque ustedes saben lo que está pasando en la oposición actualmente. El PRD se dividió en el año 1994 entre Peña Gómez y Jacobo Magluta. Que se forma el bloque institucional ahí. No, antes. No, en el 80. En el 80. Entre el 90 y el 94. No, en el 90. En el 84. Surgió el PRI surgió entre 89 y 90, surgió el PRI. Sí, pero recuérdate que el bloque institucional. Y se alejan las posibilidades de que el PRD. Porque se baja Cobo con el PRI. Y
Peña Gómez funda el BIS. Y ahí mismo se va el otro, Van der Gol. Claro. Van der Gol se va con la estructura. La estructura sale del propio PRD. Es un movimiento externo para apoyar a Salvador Blanco. Ustedes lo olvidan. No, a Salvador. No, la estructura apoyaba a Magluta. Primero se funda. Acuérdese que la esposa de Salvador no gana la senaduría porque no se contaron los votos de la estructura. La estructura no apoyó a la esposa de la estructura estuvo ahí, después la estructura estuvo apoyando el Balaguer. Pero y después apoyó el PLD. Eso fue después. Estoy diciendo que es un partido incidente. Oiga, entonces, si los políticos, el PRD es el partido que más partido ha parido. Si los políticos no conocen su historia, están condenados a que esa historia se repita y que se repita como comedia. Y si se repite como comedia, ¿ustedes saben quién va a ser que va a sufrir la consecuencia? El pueblo dominicano. Pero ahora viene la pregunta. Malísimo gobierno. Es que usted se le está yendo, usted le está dando de lado a su responsabilidad como dirigente PLDista y está envolviendo el asunto. No, yo te dije que yo no puedo opinar sobre una alianza porque eso es potestativo. No es alianza. De los organismos del partido. El dirigente te puede decir. Mira, yo estaría de acuerdo, me gustaría algo. Mi opinión. Esa es mi opinión. Ahora yo le voy a pedir su opinión. Ahora yo le voy a pedir su opinión a usted. Yo le voy a pedir su opinión. ¿Cómo, en su opinión, usted cree que se va a sacar el PRM del poder? Ya yo lo dije. No. Con una alianza articulando una oposición real en contra del gobierno y del PRD. Con una alianza de oposición. Ahora yo le voy a decir cómo lo pueden sacar, porque yo no tengo compromiso, yo no soy dirigente de ningún partido y yo puedo plantear mi posición propia mía desde el punto de vista político que yo lo vea. El PLD, si sus dirigentes en su gran mayoría no siguen coqueteando con el gobierno, igual que la fuerza del pueblo, que la mayoría de sus dirigentes están coqueteando con el gobierno, porque aquí hay un sector de políticos que si no están en el poder o no están coqueteando con el poder, no están bien. No han aprendido a estar en la oposición. Para sacar al PRM del poder, y que por eso ellos dicen que le queda tal 40, que es a tal 40 lo de ellos, y no me va a caber duda como yo estoy viendo las cosas. No existe una oposición o una alianza opositora en verdad, como dicen los PRMistas, en el 40 todavía ellos están gobernando. Es lamentable, vuelvo y reitero, que el PLD como fuerza política, que la fuerza del pueblo como fuerza política, no estén buscando alianza en este momento para poder sacar ese monstruo, porque le voy a decir una cosa, no se crea usted que el PRM es chiquito. El PRM es un monstruo político y en el poder es un verdadero monstruo. Claro, eso viene. El asunto es que tú primero, antes de tú recibir los invitados, la visita en tu casa, tú tienes que organizar tu casa. Ajá. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo han estado últimamente inmiscuidos. El PLD, la Fuerza del Pueblo está en eso, que ahora es el día 3 que termina. Carlos, el proceso de mira, está llegando la gente de deporte. Está llegando la gente de deporte. Señores, gracias. Mañana. Será hasta mañana cuando regresaremos con ustedes. Imperio de la tarde, de lunes a viernes por